¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Muy buenos días. La paz del Señor esté en vuestros corazones, mi amado hermano. Como dice su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Como dice su palabra, en Cristo Dios nos había escogido antemano para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todo alabemos su gloria y poder. Gracias Cristo, gracias a Cristo también ustedes que oyen el mensaje de la verdad, las buenas noticias de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados con propiedades de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha dado, y cuando haya completado nuestra libertad y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en su palabra mismo dice: el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo? Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Así es, mi amado hermano, vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea hablando a nuestras vidas. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso, por la oportunidad que me estás dando, Señor, para poder expresar tu palabra, Señor. Gracias por una vez más escogerme, Señor. Ante todo, Señor, estoy delante de ti con fallas, con errores, Señor. Limpia, Señor, mi garganta, limpia mis pecados que he cometido, Señor. Que tú seas, Señor, limpiando, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Limpia mis vistas, limpia mi lengua, mi garganta, todo mi ser, Señor, que tú seas limpiando para poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es como la palabra nos dice claramente que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener esa fe maravillosa. Así es. Vamos a leer lo que nos dice en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 8. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos habla? Así que leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos allá? Abraham nuestro Padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre que a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Claramente vemos en este capítulo 4 de Romanos, vemos que nos dice que la palabra del Señor, que nos habla de la fe. Porque nos está hablando acá de la fe, porque Abraham fue sacado de su tierra y le dijo: sale de tu parentela y sígueme. O sea, el Jehová lo había hablado, pero a nosotros, ¿cuántas veces nos habla la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos habla? Dice en Hebreos capítulo 12, sí. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 12. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Dice en la palabra de Dios mismo, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos
asidia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos a Jesús, el autor y consumidor de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Vemos que claramente que la fe es lo más importante que tenemos que tener aquí, como dice el Señor mismo nos habla. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Los judíos creyeron en Roma. Podían haber preguntado de inmediato, ¿cómo se relaciona esta doctrina de justicia por medio de la fe como nuestra historia? Pablo, tú dices que esta doctrina testifica por la ley y por los profetas y que acerca de Abraham. Pablo aceptó el reto y explica cómo fue salvo Abraham. Fue llamado nuestro padre, refiriéndose principalmente a los que judíos son descendientes de Abraham, según la carne. Pero el versículo 11 del capítulo 4 nos dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, y tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, al fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Gloria a Dios. Abraham fue llamado padre de los creyentes, lo que significa todo lo que han confiado en Cristo. Claramente cuando Jehová mismo le dice a él, tú vas a ser padre de muchas naciones, de muchos. Pero dice, sí, pero si yo no tengo hijos. Y el Señor ya lo había dicho y él tuvo fe, aún en su edad que tenía, no poder tener hijos, pero Dios lo hace. Por eso dice en su palabra mismo, para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible, para Dios todo lo hace. Nosotros somos que siempre decimos imposible porque no tenemos esa fe. Por eso cuando estamos hablando de la fe, tenemos que tener esa fe como Abraham lo tuvo cuando salió de su tierra y lo siguió a Jehová, sin ver nada, sin saber a dónde iba, pero él lo siguió, porque tuvo fe, y eso que nos falta. Por eso que él es Padre de la fe, por eso que él es nuestro Padre de la fe, Abraham. Por eso que él dice claramente en su palabra mismo, dice que el creyente mismo. Vemos en los libros de Gálatas, capítulo 3, a ver qué nos dice en Gálatas. Gloria a Dios. En Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 18, dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con la fe? Bendito sea el nombre del Señor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas, escrito en los libros de la ley, para hacer que por la ley ninguno es justificado, porque Dios es evidente, porque Él es justo, por la fe vivirás. Y la ley no es de fe, sino que dice que Él hiciere
estas cosas vivirá por ella. Entonces dice que si las cosas nosotros hacemos con fe, viviremos. Por eso dice en el versículo 12 mismo dice, la ley no es de fe, sino que dice que hiciere estas cosas, vivirás por ella. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Hermano, hablo en términos humanos, en pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida, ni la añade. Ahora bien, Abraham fue hecho la promesa, y en su simiente, no dice, y la simiente como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Se le concedió a Abraham delante la promesa, dice claramente. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham fue justificado por fe, no por obra. Pablo citó el testigo para probar su afirmación, Moisés, en Génesis. Vemos en los libros de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. También vemos en los libros de Salmo. Salmo capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le hizo una promesa a Abraham y creyó la promesa de Dios. La palabra hebrea traducida creyó significa decir amén, gloria a Dios. Cuando habla de la palabra de Dios, siempre nosotros amén, gloria a Dios, vive Jehová. Pero hay veces muchos no podemos decir amén o gloria a Dios porque tienen vergüenza o no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando llegas a tener el Espíritu Santo, sin que tener vergüenza ni nada, tú lo dices. Y lo dices, amén, gloria a Dios, vive Jehová. Entonces, cuando tienes al Espíritu, que Abba Padre, Él es el que nos guía, Él es el que nos hace hablar, Él es el que nos ensalta una palabra, como mismo dice, más yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Cuando hablamos así la palabra, gloria a Dios, vive Jehová, entonces es que el Espíritu Santo es el que nos hace hablar. No es porque nuestra propia cuenta, no, porque usted verá como algunos no pueden decir amén, no pueden decir gloria a Dios, porque no está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo tenga, el mismo Espíritu te hace que tú lo glorifiques a Dios, lo alabes, lo glorifiques, lo exaltes y seas libre, porque cuando estás el Espíritu Santo somos libres, nos liberta, saltamos al Dios vivo, al Dios del Todopoderoso, al Dios creador del cielo y la tierra, lo adoramos, lo glorificamos, como dice Padre nuestro que estás en los cielos, te santificamos tu nombre, le santificamos el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano.
Vemos la promesa de Dios en la palabra hebrea traducida creyó, significa decir amén. Dios le hizo una promesa a Abraham, respondiendo con un amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la fe que él fue contado por justicia. Pablo hizo una declaración sorprendente. Dios justifica al impío. La ley dice, no justificará al impío. Y a los jueces del Antiguo Testamento se le ordenó absolver al justo y condenar al culpable. Cuando Salomón dedicó el templo, le pidió Dios que condenara al impío y justificara al justo. Pero Dios justifica al impío porque no hay piadosos para que Él lo justifica. El cargo nuestro pecado en cuenta de Cristo, al fin poner la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado. Jesucristo fue el que vino y trajo la palabra. Él es el que nos justifica, el que trae la luz, el evangelio, es el que trajo el alimento espiritual, mi amado hermano. Por eso que hay que exaltar, glorificar el nombre del Señor y decirle gloria a Dios, vive Jehová. Él es el que nos da esta vida, como ahora lo estamos parados, estamos hablando, entonces tenemos que darle gracias. Gracias porque Él lo hace. No es porque por tu propia fuerza te levantas, no, mi amado hermano. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que nos da nuestro Padre Celestial, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que la palabra de Dios entra en nuestra vida. Ella es la que nos acusa, ella es la que nos habla, ella es la que nos dice que estamos falta, que somos pecadores, que fallamos al Dios Todopoderoso. Como algunos dicen, no, yo no lo fallo, yo no soy un pecador, y lo acusan a otras personas como a uno cuando está con la palabra, cuando está con la Biblia. Tú eres pecador, por eso que andas cargado la Biblia, te ocultas ahí, pero no sabes que uno ya va caminando y limpiándose para el Señor. Así es, mi amado hermano. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta palabra maravillosa tuya, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender más de tu palabra. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están participando. Seas tú bendiciendo con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Como dice tu palabra, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias y todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde tu salida y tu entrada.